Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Café entre Caminos. En el episodio de hoy exploramos cómo la evolución de los materiales ha transformado el mundo y cómo las innovaciones actuales están dando forma al futuro de la tecnología y la sostenibilidad. Yo voy a actuar un poquito de moderador, ¿no?, de esta sesión, que es lo que me han pedido, aunque también luego daré mis versiones y mis impresiones acerca de este viaje de los materiales en toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque realmente la importancia de los materiales, si uno se fija desde los orígenes, pues siempre han estado presentes y no hay más que mirar que como tenemos la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, y con eso uno se da cuenta que las grandes revoluciones y los grandes avances de la humanidad siempre han venido del punto de vista de los materiales. Por ejemplo, en el siglo XIX, la revolución industrial viene por el impulso de las grandes producciones que se pusieron en marcha del acero, ¿no? Las grandes producciones de acero. En el siglo XX, la gran revolución tecnológica viene dada por el gran impulso de los materiales basados en los semiconductores, ¿no? Y aún así estamos viendo ahora mismo pues, muchos avances que todos vienen empujados por estas posibilidades que se nos abren cada día, porque surgen nuevos materiales que abren esas posibilidades que antes no estaban, ¿no? Pero sin contar un poquito de la historia, vamos a hablar un poquito más de la titulación, cómo surge, porque es curioso que en una universidad, por ejemplo, como la Universidad Politécnica, hay escuelas muy antiguas. Minas creo que fue la primera a finales del 18 y Caminos a primeros del 19. Luego surgieron otras muchas más a lo largo de la historia, pero la ingeniería de materiales no surge hasta finales del siglo XX. Curiosamente es de las últimas, si no la última, de las ingenierías que surgen, ¿no? Quizás de esto nos puede hablar más Gustavo Guinea, porque él estuvo en los orígenes de la fundación, de cómo entró la ingeniería de materiales, cómo se desarrolló y cómo se puso en marcha en nuestra universidad, ¿no? Gustavo, cuéntanos un Sí, poquito. bueno, gracias, Curro, y gracias por la oportunidad de estar aquí y contar, bueno, lo poco o lo que yo puedo haber vivido y conozco. Pues la ingeniería de materiales es moderna. Es moderna en relación con las ingenierías tradicionales, pero no es tan moderna. Primero porque, como ha dicho Curro, los materiales son exactamente igual que el arte prehistórico o incluso la agricultura o la ganadería o la caza. Son actividades básicas del ser humano desde el principio. El utilizar su ingenio viendo cómo podía aprovechar de lo que tenía alrededor los elementos de la naturaleza algo útil. Haciendo un salto enorme, eso ha estado siempre presente y todas las ingenierías, las que conocemos como tradicionales, las ingenierías de caminos, etcétera, pues efectivamente usan materiales y los usan de la manera más adecuada para sus fines. Lo que ocurre es que el conocimiento profundo de la materia, de cómo se comportan los átomos, las moléculas, los tejidos, las estructuras en general, pues ha avanzado tanto a lo largo del siglo XX que a finales de ese siglo, a mediados ya, empezaron a darse cuenta de que teníamos una capacidad que hasta entonces no era posible, no se había desarrollado, y era la capacidad de diseñar, de fabricar materiales, pero de fabricarlos más allá de la prueba y error o de la propia selección, que serían los procesos tradicionales. Es decir, la selección pues estuvo siempre presente. Se cogía una madera que pudiera funcionar mejor que otra o una piedra más resistente que otra, etc. O se aprovechaban propiedades descubiertas por casualidad, como los cementos, como las puzolanas y los conglomerantes hidráulicos. Pero es que hoy en día ya tenemos la capacidad de modificar la materia a voluntad, mucho más de lo que nos podemos pensar. Y eso nos ha abierto, precisamente porque el hombre es así y es creativo y tiene esa potencialidad dentro de sí, pues nos ha abierto la posibilidad de imaginar cualquier aplicación. Y de ahí ha venido pues
empezando, y fue precisamente yo creo que el motor de todo esto de la ingeniería de materiales, por los materiales electrónicos, donde realmente se comprobó que uno tenía una capacidad de diseñar, pues empezando por el gap, la diferencia de potencial, la barrera de potencial que había entre dos bandas de energía y otras muchas más cosas, pues se podían obtener dispositivos muy flexibles. Y entonces todo esto, pues de manera natural, llevó a un área de conocimiento que se llama ciencia de materiales, y evidentemente pues toda la ciencia siempre lleva el otro lado. Es decir, la ciencia podríamos pensar que es algo más básico, más de conocimiento, más de profundización, pero evidentemente pues siempre queremos, y sobre todo los que tenemos esa vocación de ingeniería, pues aplicarlo. Y apareció la ingeniería de materiales. Apareció primero en países como en Estados Unidos, de una manera dispersa, pero luego el conocimiento pues se fue concentrando y al final, pues aquí en España, hacia los años finales de los 80, principios de los 90, pues Manuel Elices, que fue el creador de toda esta aventura, pues reunió a los que trabajábamos en este área, en el área específica de la ciencia de materiales, o si queremos, de la ciencia e ingeniería de materiales, y nos propuso pues embarcarnos en eso, en montar una titulación de ingeniería que pudiera desarrollar de una manera no más libre, o quizás sí, la palabra, menos encorsetada que las ingenierías tradicionales, en el sentido de que las ingenierías tradicionales, pues, por ejemplo la nuestra, la de caminos, pues usa unos materiales muy concretos, nunca mejor dicho, y bueno, pues abrir la posibilidad del desarrollo de nuevos materiales, entendiendo el material ya como una posibilidad creativa, más allá de lo que, como digo, hasta ahora se había considerado que los materiales eran simplemente una herramienta que se utilizaba y se aplicaba y se optimizaba en función de la aplicación. Sí, la ingeniería de materiales ya como titulación dentro de la UPM, como tú has dicho, está impulsada por Manuel Elices y nace en los años 90 como ya una titulación. Es una titulación joven, la prueba de ello es que tenemos aquí a la primera ingeniera de materiales de España, porque Nuria fue la primera persona que obtuvo el título, con lo cual esa es la prueba de que la ingeniería es joven, no hay más que verte. Y eso nace empieza a impartirse en el año 96, ¿no? Empiezan a impartirse con unas peculiaridades especiales porque en aquel momento era una titulación de lo que se llamaba de segundo ciclo, ¿no? Si quieres, Nuria, puedes explicarnos un poquito cómo es esta titulación cuando tú entraste y qué te motivó a estudiar esto, ¿no? Pues efectivamente era el año 96 cuando Gustavo y todo el equipo de Manuel Elices, junto con personalidades como Carlos Raninger, Pascual Starín, Ruiz Prieto, una serie de personas que realmente tenían un conocimiento de los materiales espectacular y una visión, como dice Gustavo, que va más allá de la ciencia, va a la aplicación concreta. Y no solo eso también, sino a combinar la fabricación con la aplicación, con la modificación de la estructura, todo dirigido a una aplicación específica. Bueno, pues esa visión de los años 90 para mí fue pionera ya no solamente en España, pionera en muchas partes del mundo, porque aunque Gustavo ha dicho que existían ciertos estudios de ingeniería de materiales, pero casi todo era material science, con menos vocación ingenieril de lo que al final la ingeniería de materiales aquí ha habido, ¿no? A mí me pilló un poco por casualidad, porque tú como yo hemos estudiado ingeniería aeronáutica y tú como yo sabemos que en una asignatura que había en cuarto que se llamaba metalotecnia, sí, existían unas colecciones de pregunta-respuesta que la gente se estudiaba de memoria y que se presentaba el examen estudiándose eso. Menos yo, que no me enteré de que eso existía, y entonces me estudié la asignatura. Estas cosas que a veces hace la gente. Y justo ese año cambiaron el examen. Suspendió todo el mundo y yo, que era lo único que se había leído los apuntes, sacó un 10. Y reconozco que aquello, pues aparte de que evidentemente me había gustado, pero me abrió de repente unas posibilidades en mi cabeza y una
confianza en mis posibilidades de que había algo en lo que a lo mejor no se me daba mal del todo. Y justo según terminé la carrera, pues una de las personas que para mí es un referente también, José María Badía, me ofreció hacer el doctorado y justo pues estaba haciendo el doctorado cuando empezó esta titulación. Y aunque es verdad que en aeronáutica vemos cosas de materiales aplicados a aviones y a espacio, pero yo sentía que me faltaba conocimiento, entonces pues me animé. Fue una aventura, la verdad, no os voy a engañar, había presión, porque esas primeras promociones de alguna manera estábamos, no digo obligadas, pero sí que el éxito o el fracaso de esas primeras promociones podía determinar un poco el futuro de la titulación. La buena noticia es que todos los que empezábamos teníamos ya una titulación previa. Mis compañeros eran físicos, eran químicos, eran ingenieros industriales, ingenieros aeronáuticos, algunos de ellos. Y eso primero ya nos daba una madurez al enfrentarnos con esos estudios y además la vocación y el interés y la motivación pues hizo que realmente esas primeras promociones fueran un auténtico éxito. Y aquí estamos rodeados de algunos de estos primeros ingenieros de materiales. Yo estaba ahí en la primera, pero luego han venido muchos después, mucho mejores que yo, y que al final han permitido que cuando hubo que llegar al momento de crear un grado, algo nuevo, que incluso era nueva en titulaciones muy convencionales y muy ya asentadas, la ingeniería de materiales pudo adaptarse a ese cambio de una manera muy fácil y además, desde mi punto de vista, con dos cosas que la hacen como grado diferente del resto. La primera, la vocación totalmente orientada a la ingeniería y a la ciencia, combinadas ambas, formando una unidad. Y segundo, un tercer curso en inglés, que para mí es clave, para potenciar temas de internacionalización, para recibir estudiantes, para mandar fuera estudiantes. Eso es algo que solo se hace en ingeniería de materiales y que parece mentira que, llevando tanto tiempo, no os hayan copiado todavía a estas alturas, porque creo que es clave. Así es. Bueno, eso hablaremos un poquito después, porque la ingeniería de materiales, como tú has dicho, nace como una titulación que en aquel momento se llamaba de segundo ciclo, que era lo que equivale ahora a nivel de máster, porque en los orígenes empezó para titulados. Tenían acceso a la gente que podía ser lo que en aquel momento se llamaba un ingeniero técnico, que ahora mismo sería el equivalente a graduado, y entonces daba una especialización en materiales durante 2 años. Pero después entra las titulaciones Bolonia, en 2009, y en 2009 pues se cambia todo el enfoque y entonces se decide hacer una titulación de grado ya accediendo desde selectividad. Esta ya es una carrera de 4 años en la que a lo mejor Gustavo también nos puede contar algo de cómo se gestó, cómo se implantó, pero como tú dices muy bien, se implantó con varias peculiaridades respecto a lo que es la tradicional escuela dentro de la UPM que da todos los contenidos. Eso se plantea como una titulación intercentros, en el que están los mejores especialistas de materiales de cada una de las escuelas de la Politécnica, con el tercer curso en inglés, como tú has dicho, y con 3 especializaciones muy diferenciadas. La especialización de materiales estructurales, que es representada en este caso, por ejemplo, por ti, como aeronáutica. La especialización de materiales funcionales, como en este caso el representante podría ser José María, que también, por cierto, ha sido coordinador de la titulación durante varios años, y la rama de biomateriales, que está representada por Gustavo Binea, también por la investigación que hacen cada uno de esos 3 personas. Vale. Pero ¿cómo se gestó la ingeniería de materiales en el paso de la titulación de segundo ciclo a grado? Pues a lo mejor Gustavo nos puede dar unas pequeñas pinceladas, ¿no? Porque precisamente fue la primera titulación de la UPM del Plan Bolonia. Ahí, bueno, en cuanto se consiguió un consenso que hubo que trabajarlo entre los especialistas de España en ciencia de materiales. La ciencia de materiales, no solo la carrera no existía, pero la propia área de ciencia de materiales era muy reducida. Y de hecho, en las primeras conversaciones se inventaron a expertos de materiales que no estaban en el área de materiales, pues hablo de físicos y químicos que estaban en otras áreas de estado sólido, materia condensada, etc.
Y bueno, se consiguió ese consenso, se sacó adelante la carrera de segundo ciclo. En aquel momento las carreras estaban en un catálogo, las universidades no tenían plena libertad, sino que tenían que elegir de ese catálogo las carreras que se implementaban y además había unas directrices para cada una de ellas. Y bueno, pues se hizo ese esfuerzo, se consiguió, no sin muchas dificultades, porque una de las dificultades importantes, y que siempre nos lo decían al principio, es decir, bueno, ¿y qué es lo que va a firmar un ingeniero de materiales? Esta era la pregunta, quizá ahora a muchos les suene una pregunta vacía o absurda o que no entienden, pero en aquella época, y hablo de hace 30 años, pues todas las ingenierías eran carreras, ahora también, carreras que tienen unas competencias profesionales y que están muy reguladas, de manera que hay un colegio y que hay una serie de atribuciones profesionales por ley. Y lo primero que nos preguntaron para meterla en el catálogo era bueno, ¿y qué vais a firmar? ¿Vais a firmar un material y tal? Y como ni lo habíamos pensado, la verdad es que este es uno de los temas graciosos, porque hablando con Manuel Elices y tal, y decía, pues no hemos pensado que vamos a firmar, pues no vamos a firmar nada. Pero ¿cómo un ingeniero no va a tener atribuciones profesionales? A ver, porque nuestra idea de ingeniería no era la ingeniería, por decirlo así, de una determinada actividad, como la actividad de hacer puentes o la actividad de hacer aviones o lo que sea, sino es mucho la transversalidad. Y eso es lo que más costó. Lo que más costó, el que la gente entendiera una carrera, yo creo que de la primera o quizá de las primeras 100% transversales, es decir, que afectan a cualquier actividad. Y luego ya la parte al Plan Bolonia fue muy rápida, porque ya efectivamente, por decirlo así, la flexibilidad y la libertad se multiplicó exponencialmente y entonces pues todas esas restricciones, o sea, ya no nos volvieron a hacer la pregunta de qué va a firmar o qué competencias profesionales tenía un ingeniero. Ya fue un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, y ya aquello fue muchísimo más fácil integrarlo. Y es verdad que aquí, en esta universidad, fue la primera que lo implementó en toda España. Después vino, creo recordar, la Complutense y a partir de ahí ya pues unas cuantas, bastantes más, se implementaron estos estudios. Sí, así es. Y después, luego ya en 2013, cuando los primeros graduados con 4 años de grado terminaron sus estudios de grado, se abrió la titulación de máster, ¿no? Máster en Ingeniería de Materiales. ¿Vale? Es una titulación ya más especializada. Quizás a lo mejor José María nos puede decir algo de cómo está estructurado el máster y cómo se imparte, porque él ha estado también gestionándolo muy bien desde el punto de vista que ha sido responsable de la titulación, ¿no? José María, si quieres contarnos algo. Sí, bueno, pues el máster, como sabéis, de hecho estamos ahora en el segundo curso, digamos, de la nueva edición del máster, que se reformó profundamente. Y bueno, es un máster pensado un poco para continuar y completar la formación que el estudiante tiene en el grado y luego para escoger, digamos, una especialidad. En este caso son 2, estructurales o funcionales. Y bueno, pues tiene una estructura todavía de un primer semestre en el que se dan unas asignaturas generales obligatorias para todos los estudiantes, todavía con cierto carácter un poco interdisciplinar y general. Y en el segundo ya, pues digamos que se elige una de las 2 vías, de materiales funcionales o estructurales, y ahí ya se dan pues contenidos mucho más específicos, ¿no? y especializados de cada una de esas ramas. También hay asignaturas en el segundo semestre pues un poco más de tipo transversal, ¿no? Es decir, que el escoger una rama no implica la desconexión total del resto de las áreas de ingeniería de materiales. Y luego, pues bueno, también en esta edición otro cambio que se hizo es que el proyecto de fin de máster pasa a tener 30 créditos en este caso. Es un proyecto, bueno, incluso en la versión anterior ya la verdad es que los proyectos que se hacían eran muy potentes en general, quizá no reflejaban esos 12 créditos que se les atribuían, entonces pasan a tener 30 y bueno, son trabajos en general, pues básicamente trabajos de investigación en ingeniería de materiales en esas 2 áreas,
que se suelen hacer pues, en centros muy punteros y con gente muy buena. Y bueno, la verdad es que salen trabajos de ahí buenísimos. Muchos directamente, algunos con publicaciones, ¿no? en revistas indexadas, en las que el estudiante pues, aparece ya en la lista de autores, claro. Y bueno, pues eso es básicamente más o menos la estructura. Otra de las ventajas que tiene la titulación como está hecha, aparte de lo que ha resaltado antes Nuria, de que el tercer curso del grado se imparte en inglés y el máster se imparte completamente en inglés, sí. eso abre unas posibilidades de movilidad entre estudiantes muy grande. Quizás mayor que otras escuelas, porque al tener un curso impartido completamente en inglés, eso abre la puerta de que tengamos muchos alumnos que se llaman incoming, ¿no? Y no solo en el grado, en el tercer curso, sino en el máster, e incluso hay otros acuerdos que son de doble titulación de máster contra las universidades, como puede ser con Fuertes, con China, con Finlandia, con Tampere, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Nuria, tú desde el punto de vista del vicerrectorado de alumnos en el que está, eso supongo que lo has visto mucho, ¿no? La movilidad que hay, ¿no? Pues nosotros no trabajamos exactamente movilidad porque eso lo lleva el Vicerrectorado de Internacionalización, pero lo que sí que hemos visto es que los alumnos que llegan a la universidad y que solicitan ingeniería de materiales no conocen eso. O sea, la pena no solamente es que no sea algo que estemos expandiendo dentro de la universidad, esta idea, ¿no?, de la internacionalización, es que los estudiantes que entran aquí no conocen esa ventaja que tiene el título. No se hace suficiente quizá o publicidad o conocimiento, o como en general en la Politécnica toda la enseñanza es en castellano, ellos interpretan que directamente la enseñanza toda es en castellano. Y es una pena porque es una titulación que en primera opción no tiene mucha demanda comparada con otras. En aeroespacial el 100% entran con primera opción, biotecnología, biomédica, pero en ingeniería de materiales aproximadamente el 15-20% realmente la pusieron en primera opción. El resto son estudiantes que o bien preferían físicas, o un grado en físicas, o preferían un grado en ingeniería industrial u otro tipo de ingeniería, y llegan un poquito pues como de segundas, pero luego se quedan prácticamente el 50%, 60%, luego encuentran algo que les enamora. Y una de las cosas que nos dicen es que si yo hubiera sabido antes, primero, lo que era esta ingeniería y las posibilidades que me da para moverme al extranjero, para hacer proyectos internacionales, para trabajar en primera línea en investigación puntera, es que habría sido mi primera opción. Y eso es algo que yo creo que sí podríamos trabajar entre todos un poco. Sí, porque yo creo que realmente prácticamente todos los alumnos nuestros que han entrado aquí, si quieren hacer una estancia de movilidad, pues es que prácticamente todos lo consiguen. O sea, la oferta que tenemos es grandísima, ¿no? Es grandísima con de movilidad y las posibilidades que abre. Y luego ya dejando un poquito de lado lo que es el presente, quizás a lo mejor nos podríamos hablar un poquito también de lo que podría ser el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vosotros creéis que van a apuntar los materiales en el futuro? ¿Cuáles van a ser las próximas revoluciones tecnológicas en materiales estructurales, en materiales biológicos o biomateriales y en materiales funcionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles creéis vosotros que van a ser los siguientes pasos, las siguientes puertas que se pueden abrir para el futuro, para los próximos años, que pueden hacer una revolución en la sociedad? José María, por ejemplo, materiales funcionales, bueno, estamos viendo. Pues sí, todos los bueno, días, ¿no? o sea, hemos visto, bueno, en materiales funcionales en general, la evolución, pues en los últimos años, pues ha sido brutal, ¿no? O sea, hablábamos antes de los semiconductores, de la electrónica. Pues bueno, hace poco hemos celebrado el 75 aniversario de la creación del primer transistor, que surge, pues eso, gracias a gente que está investigando las propiedades de ciertos materiales, en este caso semiconductores, en particular el germanio, y de ahí aparece este dispositivo, ¿no?, que, bueno, que lo cambia todo, básicamente, y que bueno, que hoy en día es la base de cualquier dispositivo electrónico y demás. O sea, es que antes de eso estábamos usando válvulas de vacío todavía para manipular señales, ¿no? O sea, la evolución, y desde ahí, pues bueno, los avances han sido brutales en un montón de áreas. Yo pensaba el otro día por ejemplo, la cantidad de premios Nobel, digamos, en física y química asociados
a la ciencia e ingeniería de materiales, ¿no? Algunos ya más recientes que he vivido yo durante mi carrera, pues desde 2007 el Nobel de Física, la magnetorresistencia gigante, en el 2010 a los 2 investigadores que descubren el grafeno, ese material bidimensional, digamos, con esas propiedades tan peculiares, que abre el campo a muchos otros materiales bidimensionales, que precisamente es una de las líneas de futuro muy potentes que va a dar mucho que hablar. Y bueno, y otros mucho más recientes. Quiero decir que detrás de eso siempre ha habido, por ejemplo, el Nobel de Física de 2014 a Nakamura y otros 2 colegas japoneses por el desarrollo del LED azul, el diodemisor de luz azul. Claro, los jóvenes igual no están acostumbrados ya a ver luces azules, pero eso no existía hasta hace unos años. Digamos, había los LEDs que se habían desarrollado eran el rojo y el verde. Por eso siempre, pues en nuestra juventud, no recordamos lucecitas verdes, azules, nunca verdes y rojas, no azules. Bueno, pues obviamente el interés de esto no es que el azul sea más bonito que el verde o el rojo, pero es que era la pieza que faltaba para producir el LED blanco, que mezclando rojo, verde y azul, que está hoy en día pues transformando completamente la forma, ¿no?, en que iluminamos nuestros espacios, sustituyendo a todos los métodos tradicionales de iluminación y con una eficiencia infinitamente mayor, ¿no?, y con un ahorro energético brutal. Detrás de todos esos descubrimientos, digamos, pues hay siempre un esfuerzo enorme en ciencia e ingeniería de materiales. O sea, estos investigadores japoneses pues llevaban muchísimos años trabajando en producir un tipo de materiales capaces de emitir luz en esa longitud de onda, que es lo que nos faltaba. No teníamos LEDs azules porque no teníamos materiales capaces de emitir en esa longitud de onda. Pues bueno, el desarrollo de estos, que eran semiconductores 3,5 de la familia de los nitruros, pues son años de trabajo desde en los métodos de fabricación, en métodos de desarrollo de métodos de ultraalto vacío, la obtención de los materiales de gran pureza, el estudio de sus defectos, de sus propiedades, y la ingeniería, ¿no?, un poco de sus propiedades ópticas. Es decir, todos esos esfuerzos en ingeniería de materiales son los que dan resultado al final en todos esos avances. El Nobel de Química del año pasado, por ejemplo, se lo dieron a los primeros que desarrollan los puntos cuánticos, que también es un tema de mucha actualidad. Es una de mis líneas de investigación, de hecho, me pilla bastante cercano, y de nuevo es un esfuerzo básicamente de ciencia e ingeniería de materiales, ¿no?, relacionado en este caso mucho con la nanotecnología. Y bueno, pues el futuro, pues desde luego, a ver, nadie sabe, ¿no?, cuáles van a ser los nuevos hitos que lo cambiarán todo, pero sí que, por ejemplo, esa mezcla de nanotecnología e ingeniería de materiales, pues de cara a los materiales funcionales, yo creo que es algo que va a dar lugar a desarrollos muy, muy interesantes, ¿no? Las posibilidades que cada vez más ofrecen también desarrollos tecnológicos, la aplicación de eso a la ingeniería de materiales funcionales, pues creo que va a ser muy importante en muchas áreas en general, ¿no? Y bueno, en cuanto a pues tendencias futuras claras que existen, pues desde luego todo lo relacionado con sostenibilidad, obviamente, va a ser, ahí hay muchísimos esfuerzos que hacer. O sea, hablábamos antes del transistor y de los chips y demás. La energía que se consume ya en la fabricación de estos dispositivos y de estos chips, pues es el equivalente a la que consumen no sé cuántos países, no me acuerdo del dato, pero es enorme, ¿no? O sea, en todo lo relacionado con materiales para la sostenibilidad, pues ahí va a haber seguramente grandes avances. Y, por tanto, también, por supuesto, en materiales, pues el desarrollo de nuevos materiales avanzados para la energía, no solo ya para la generación de energía, pero también para el almacenamiento, ¿no? Pues baterías, supercapacitores y demás. Ahí, por ejemplo, el grafeno puede ser una de donde encuentre por fin, después de tantos años, porque el grafeno se hablaba desde el principio, ¿no?, de, igual exagerando un poco, que parece que iba a revolucionarlo todo y que
bueno, hace ya, según las primeras predicciones, hace ya 10 o 15 años que debería haber sustituido a la electrónica del silicio, ¿no? Y ahí sigue el silicio. Pero bueno, en esto, por ejemplo, sí parece que el grafeno puede dar lugar a resultados bastante innovadores. Y bueno, pues en otras áreas de materiales funcionales igual, en materiales avanzados, materiales magnéticos avanzados, pues todavía hay la espintrónica que ya lleva unos cuantos años, ¿no?, desarrollándose, pero todavía creo que ahí puede haber avances muy importantes. Por supuesto, el desarrollo de nuevas aleaciones y materiales con propiedades magnéticas superiores a las que tenemos hoy en día, y un hito quizá importante sería el desarrollo, la obtención de superconductores a temperatura ambiente, por ejemplo. Eso tendría un impacto, digamos, tecnológico y social posiblemente muy grande. Y bueno, y en optoelectrónica, que es más mi área, pues igual, hay un montón de materiales emergentes ahora mismo que van a dar mucho que hablar. Ahí están, por ejemplo, las perovskitas, que han revolucionado en unos pocos años el mundo de la energía fotovoltaica. El aumento, digamos, de eficiencia en estos años que llevan ha sido brutal. O sea, en la gráfica esta tradicional que hace el NREL de Estados Unidos, donde dibuja la eficiencia de la célula más eficiente para cada tecnología fotovoltaica en función del año, pues las perovskitas tienen una pendiente que no se había, creo, si no me equivoco, la mayor, y que no se había visto hasta ahora con ninguna otra tecnología. Y están dando ya eficiencias pues muy superiores a otras tecnologías que llevaban muchísimos años. Pero bueno, es que las perovskitas pues también se empiezan a usar para fabricar otros dispositivos tipo diodos emisores de luz, láseres, fotodetectores. Incluso se trabaja ya en perovskitas bidimensionales que parecen tener propiedades muy interesantes. Bueno, las perovskitas seguro que van a estar ahí. Y bueno, pues los también temas más clásicos en electrónica flexible, por ejemplo. En óptica pues están los metamateriales, ¿no?, que esos materiales un poco artificiales que creamos, que te permiten, digamos, diseñar las propiedades ópticas a voluntad y que manifiestan propiedades ópticas que no tienen los materiales convencionales que existen en la naturaleza y demás. Y quizá una que a mí me interesa personalmente y que creo que también en la que va a haber avances enormes, pues un poco el desarrollo de materiales funcionales también, sobre todo nanoestructuras y demás, para tecnologías cuánticas. O sea, las tecnologías cuánticas ahora mismo pues están experimentando un boom muy grande. No sabemos si es una burbuja y si pasará en un periodo de estancamiento, como le pasó a la inteligencia artificial quizás, pero bueno, los avances en cualquier caso son muy grandes y ahí de nuevo pues el trabajo en desarrollo de materiales para esos dispositivos cuánticos, por ejemplo, emisores y detectores de fotones individuales, pues los emisores de fotones individuales o de emisores de luz cuántica, digamos, las tecnologías que se usan ahora mismo funcionan a temperaturas criogénicas, hay que bajar a 4 Kelvin, eso lo complica todo muchísimo. Pues bueno, hay materiales por ahí que parece que podrían ser buenos emisores de fotones individuales a temperatura ambiente, algunos bidimensionales, nitruro de boro, también semiconductores de la familia 3,5. Bueno, pues por ahí hay todavía mucho campo para ingeniería de materiales que puede dar lugar en este área también de las tecnologías cuánticas a avances muy grandes, aunque para el ordenador cuántico, que es en lo que todo el mundo piensa cuando hablamos de tecnologías cuánticas, posiblemente para un ordenador cuántico funcional todavía queda bastante, pero es que hay otras áreas, comunicaciones, sensado, etcétera, que empiezan a ser una realidad ya. Bueno, de hecho, vosotros tenéis el ordenador en el bolsillo, ¿no? Tenéis, esto es un avance que era prácticamente impensable. Los móviles que tenéis en el bolsillo son ordenadores muchísimo más potentes que el que el Apolo 13 llevó al hombre a la Luna, ¿no? Que la tecnología pues, ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Pero no solo en el tema de los materiales funcionales, también en el tema de los biomateriales, ¿no? Porque yo creo que todos nuestros abuelos, cuando llegaba una edad, se quedaban ciegos, ¿no? Y eso es una cosa que ahora mismo no nos damos cuenta. Y es una patología que todos vais a sufrir, las cataratas.
Las cataratas, nuestros abuelos se quedaban ciegos porque ya no había vuelta atrás, pero hoy ya no es así, ¿no, Gustavo? Bueno, es que es una obviedad. Yo creo que todos tenemos experiencia propia de las personas que tenemos más allegadas, de que esto cambia en el tema de la salud, pero no cambia en quinquenios o en decenios, es que cambia en meses. O sea, incluso, pues si por desgracia tenéis los tratamientos de oncología, los protocolos se actualizan en meses. Entonces, y para mejor. Y en el tema de los materiales en concreto y de los biomateriales es porque ya hemos aprendido y estamos aprendiendo a dialogar con los organismos, con la biología. Es decir, hay un lenguaje, el lenguaje del mundo biológico, que hemos ido descubriendo paulatinamente. Primero eran señalizaciones químicas o eléctricas, complejísimas, pero a fin de cuentas basados en procesos químicos y eléctricos. Y ya hemos pasado hace ya decenas de años, un par de decenas de años, ya hemos pasado la frontera, la que yo creo que nos quedaba por pasar, que era la interacción mecánica. El entender cómo la señalización mecánica podía transformar los procesos biológicos. Y no solo celulares, sino a nivel de tejido. Y esto da lugar a que ahora ya las prótesis que se van poniendo de todo tipo, incluso los fármacos, incluso la manera de liberar esos fármacos en el organismo, pues no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que podíamos ver hace 10 años o 5 incluso. Y lo que conseguimos es, a partir de ese diálogo, cada vez estamos más cerca del objetivo. De hecho, en algunas aplicaciones ya se consigue, que es que cuando yo tengo un órgano o un tejido que no me funciona, pues lo que hago es poner un implante, pero que no es un implante simplemente para sustituirlo o para cubrir parte de sus funciones, sino para ayudar al propio organismo a regenerarse, de manera que al final ese implante desaparezca y sea mi propio cuerpo el que haya reconstruido ese elemento. Los mamíferos, que somos unos seres muy evolucionados, muy completos, tenemos, a diferencia de otros menos evolucionados, tenemos un proceso de competencia entre la reparación y la regeneración. Entonces, por motivos de supervivencia probablemente, hemos potenciado siempre la reparación brutal. Y cuando digo la reparación brutal es la formación de cicatrices. Y eso, el ejemplo que quería poner es cuando tenemos una lesión en un nervio. Pues los problemas de los golpes, traumatismos que te rompen la columna vertebral y cosas de estas, en donde realmente pues perdemos la conexión nerviosa con las consecuencias tremendas que todos conocéis. ¿Qué hace el organismo? Pues ve que hay una herida y lo que hace es generar una reparación instantánea, que la reparación instantánea básicamente consiste en hacer una cicatriz. Eso está muy bien, pero el problema es que se corta la conexión nerviosa porque se ha reparado, sí, pero eso es como si cortáramos un cable coaxial de teléfonos y lo que hiciéramos es, como ha habido una zanja, pues ha habido un terremoto, una zanja, un problema, un socavón y se ha roto el cable. Bueno, pues rellenemos la zanja de hormigón para que la zanja quede cubierta. Pues sí, estupendo, pero el cable queda sin conectar y la funcionalidad está perdida. Los primeros andamios que se hicieron hace ya años, pues lo que se dieron cuenta de esto y lo que hacían era proteger los extremos de los cables rotos con un tubito, de manera que los propios cables se conectaran entre sí. Y eso ha funcionado, pero eso tiene un problema, y el ejemplo de los teléfonos yo creo que es muy elocuente. Si hacemos eso y conectamos simplemente un coaxial, sin más, como podamos, lo que va a ocurrir es que no estamos conectando los terminales adecuados. ¿Y eso funciona? Bueno, funciona, pero obliga a que yo en la centralita telefónica o donde sea, en la terminal, haga una reprogramación. Y de ahí lo que veis de personas que son lesionados medulares, etcétera, que tardan mucho tiempo en
tienen que aprender a coger las cosas con la mano y tal, porque están reprogramando en el cerebro esas conexiones que se han conectado erróneamente. Bueno, hoy en día ya esto está desapareciendo, por no decir que ya ha desaparecido. Es decir, ya se trabaja en andamios que lo que hacen es, como sabemos es el lenguaje de las células, poner a determinadas señales químicas, eléctricas, incluso mecánicas, en este caso no influyen tanto, para que los axones adecuados vayan para el lado adecuado y haya una verdadera conexión funcional en el sentido adecuado. Este es un ejemplo pequeño, pero por ejemplo, también se están ya consiguiendo un problema muy serio y que hasta ahora era casi irresoluble, que era la pérdida de la visión por la retina. No hablo de las cataratas, que eso a fin de cuentas pues ya hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Ahora ya hay unas lentes intraoculares, espectaculares, pero no deja de ser un artefacto artificial colocado. En la retina, cuando se destruye la retina, y esta es una cosa que si vivimos suficiente pues nos pasará a todos, hay una degeneración macular que está asociada al envejecimiento y simplemente se va destruyendo la retina. Y hasta ahora era un problema irresoluble, no había solución. Si tenéis personas mayores, igual alguna de ellas sufre de este tipo de patologías. Bueno, pues ya estamos consiguiendo el fabricar una retina artificial, que es simplemente un andamio sobre el cual luego el propio organismo va a ir construyendo y va a ir colocando sus células. Esto es complejo, porque tenemos que saber dar las instrucciones adecuadas, y las instrucciones no solamente son genéricas, sino hay que darlas en el tiempo y en el espacio. Bueno, pues este es el mundo de la potencia de la ingeniería de materiales, el poder entender estos mecanismos y conseguir que los materiales vayan hablando con lo que sea, en este caso con los seres vivos, pero cuando digo lo que sea, pues también con unas estructuras o con lo que sea. Y no me resisto a mencionarlo, una revolución que no es que digas que ya, perdón, que viene, que se nos... No, que ya está, es la neurotecnología. Y la neurotecnología se basa no exclusivamente, perdón. Alguno ahora cuando lo vea dirá, Gustavo ya barriendo para casa, pero se basa muy fundamentalmente en los materiales. No solo en los materiales, en los biomateriales, que también en implantes y en estos materiales que hablan con nuestras neuronas, sino también en materiales funcionales, porque el que yo ya con mi pensamiento controle un dispositivo es una cosa vieja. Cuando digo vieja puede tener 20 años. La primera prueba que se hizo en Estados Unidos de una persona que no tenía capacidad de mover sus miembros y simplemente con un casco, leyendo sus señales cerebrales con unos sensores muy específicos, muy sensibles, movía una máquina y cogía un vaso y se servía una Coca-Cola, lo podéis ver en Internet, en YouTube está, y esto es de hace casi 20 años. Es decir, ya se puede, con el cerebro, mover cosas. Y por supuesto esto ha avanzado muchísimo. Ahora mismo en el Centro de Tecnología Biomédica de nuestra universidad, en el que está nuestro laboratorio, pues tenemos magnetoencefalógrafos que están basados, el primero y el más antiguo estaban basados en imanes superconductores, que era una tecnología puntera hace pues ya no sé cuántos años, pero que se necesitaban para poder leer las señales eléctricas debilísimas que se producen en la sinapsis de nuestras neuronas. Y hoy en día, y se está instalando ahora mismo, lo digo porque es un avance de ahora mismo, ahora ya eso que antes para leer las señales de nuestros cerebros necesitábamos pues una especie, yo le llamaba un secador de pelo, es como un secador de pelo pero brutal, los antiguos secadores de pelos de las señoras o de los señores, que eran de estos así muy grandes, pues esto era una cosa enorme. ¿Por qué? Porque ahí había un montón de sensores que tenían que estar, para que fueran superconductores, en helio líquido. El helio se hace líquido a 4 grados Kelvin, es decir, a menos 280 y tantos, 89 grados centígrados. Entonces, eso ya ha cambiado, y esto es una buena medida de la transversalidad de los materiales. Ha cambiado
porque ya estos señores, y digo estos señores, los funcionales, pues por otro fenómeno, un fenómeno óptico, hemos conseguido esa misma capacidad de poder medir campos magnéticos debilísimos, pues con simplemente un casco. Un casco como el que pueden tener los ciclistas, es lo más parecido. Y eso es un avance que ya permite leer las señales cerebrales, etcétera, etcétera. Es decir, el campo de los materiales, si yo creo que, y hablo del campo de los biomateriales, que es el que mejor conozco, pero cuando más hablo de él, me doy cuenta de que es un campo cada vez más transversal. Es decir, que claro que tiene aplicaciones para curar, sí, por supuesto que sí, pero que esas aplicaciones requieren también de materiales que uno así de entrada podría decir, pues quizá no es tanto biomaterial, porque acabo de hablar de una aplicación que requiere materiales funcionales, pues también. Entonces, en ese sentido, si yo creo que eso es una de las ideas, creo que buenas, de la carrera de Ingeniería de Materiales, es, como he dicho tantas veces, y los que ya me habréis oído alguna vez, es que los ingenieros de materiales tienen que saber idiomas. Y no solamente por saber inglés, que por supuesto es fundamental y es importantísimo, sino que tienen que saber los idiomas de las diferentes ciencias, de las diferentes ingenierías, para poder hibridar, para poder diseñar, para poder hacer que los materiales hablen el lenguaje en cada momento adecuado para la aplicación que sea. Muchas gracias. Y luego también desde el punto de vista de los materiales estructurales, porque también hay que hablar de ellos, aunque sean un poco más tradicionales y creemos que son menos espectaculares, pero por ejemplo, tú que eres aeronáutica, los cambios en aviación han sido tremendos. Es un avión de los años 70, los primeros Boeing, no se parece a nada a lo que está volando ahora. Es decir, los cambios en los materiales que hay en los motores para tener temperaturas más altas, en las propias alas, la ligereza de los aviones, es uno de los ejemplos en los que se ha avanzado muchísimo. Y sobre todo si pretendemos llegar a una descarbonización en el futuro con aviones que no tengan gasolinas, ¿no? Que parece una utopía, pero... Lo veremos, yo creo que lo veremos. A ver, el problema de los materiales estructurales, efectivamente, es que suelen estar ligados muchas veces a industrias convencionales, y no solamente es el problema de que puede haber una cierta aversión al riesgo, al cambio, algo que funciona, para qué lo voy a cambiar, algo que me resulta o lo puedo conseguir a bajo coste, qué necesidad tengo de cambiarlo. Hay que ofrecer cambios en prestaciones, hay que ofrecer cambios en propiedades mecánicas, cambios en comportamiento frente al ambiente, por supuesto la opción de reciclabilidad para sostenibilidad, o sea que los cambios van en esa línea y hacia ahí vamos a ir, no solamente en la industria aeronáutica, sino en general en toda la industria que utiliza materiales estructurales. El cambio de escala que antes comentaba José María, ¿no? El mundo de los nanomateriales, pues no solamente en el mundo funcional va a suponer un cambio importante, también desde el punto de vista estructural, un cambio de escala en nanomateriales supone un cambio de propiedades mecánicas y de comportamiento frente al daño muy importante. Combinaciones de nuevos modos de fabricación, todo lo que ahora, por ejemplo, en metales es el tema de la fabricación aditiva, va a suponer un cambio cualitativo en nuevos materiales, con nuevas capacidades, nuevas formas de diseñar y de fabricar, estructuras nervadas en lugar de estructuras masivas, que sean capaces de soportar las mismas cargas, pero con mucho menos material y con texturas dirigidas que se han hecho durante la propia fabricación, técnicas como el HIP, que también pueden estar ahora introduciéndose de nuevo en materiales convencionales para intentar modificar, desarrollo de aleaciones de alta entropía, materiales inteligentes, materiales adaptativos, autorreparantes, o sea que tenemos mucho, y eso solamente en la parte metálica. Luego, por ejemplo, si vamos a la parte de polímeros más termicalmente estables, todo el tema de nuevo de reciclabilidad, el tema de los microplásticos, la recuperación de esos materiales, la reducción del efecto dañino en la naturaleza. En el caso de los cerámicos de alta tenacidad, cerámicos de alto impacto, combinaciones de cerámicos con nuevos materiales que pueden estar ahora mismo, y decía, un material estructural puede también tener una combinación de material funcional, y en el momento en que vemos los materiales como un conjunto, como una integración continua, ahí también tenemos nuevas posibilidades, ¿no? O sea que también los materiales estructurales veremos cambios. No sé si rápidos o no, porque desde que tú y yo estudiamos hasta ahora, pues por ejemplo en los motores que comentabas hace un momento, tampoco ha habido cambios cualitativos, ha habido cambios cuantitativos,
pero al final el sistema es muy similar, la forma de funcionar, los fenómenos físicos son los mismos. Hemos ido subiendo poquito a poco la temperatura, por ejemplo, de entrada en la turbina, que determina la eficiencia, el consumo, pero si queremos dar de verdad un salto en una reducción de emisiones o reducción de ruido efectiva, tenemos que ir a nuevos tipos de diseños, y eso también pasa por el tema de nuevos materiales. Es desde luego un reto muy grande en la sociedad, y que las empresas y las diferentes áreas de la industria se dan cada vez cuenta de que necesitan gente que sepa en este tipo de materiales, en estos 3 ejemplos que hemos visto: estructurales, biomateriales, funcionales, ¿no? Y poco a poco todas estas empresas, grandes empresas, se están dando cuenta que lo que aporta nuestra titulación, la ingeniería de materiales, son algo que ellos necesitan. Ellos no tienen la capacidad en sus plantillas, con ingenieros tradicionales, de innovar sin el aporte que los ingenieros de materiales tienen detrás. Quizás no se están dando cuenta porque nuestra titulación es joven. La gente que ha estudiado ingeniería de materiales todavía no ha alcanzado, a lo mejor, puestos top en las empresas en las que están, pero yo creo que ya empieza a haber gente. No sé si tenéis algún seguimiento de algún titulado de los primeros que ya estén puestos representativos de algunas empresas, pero que todavía es pronto, pero que están llegando. Y eso quizás es una de las cosas que puede dar un segundo impulso a lo que es nuestra titulación, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Mi experiencia, que no es mucha porque yo me relaciono más con el campo biológico, pero por ejemplo, sí que tengo contactos con gente en grandes empresas, bueno, no sé si decir el nombre y tal, que en cuanto han conocido los ingenieros de materiales, estoy pensando ahora en un caso concreto, en una empresa eléctrica importante, y que precisamente ficharon uno de nuestros titulados de hace ya unos cuantos años, o sea, esta persona ha ido tal, pues están fichando, o sea, Telefónica, por ejemplo, también, me consta que hace ya tiempo que también abre el abanico de selección. En los procesos de selección se pone ingeniero de... Bueno, pues este tipo de ingenieros también están entrando. Es decir, es verdad que hay mucho desconocimiento. Nuria lo señalaba antes. Yo creo que realmente todavía cuesta el permear. Y hay una inercia, hay una tradición en todas las profesiones, evidentemente, pues y lógica. Si yo tengo algo y está funcionando, pues oye, los cambios vamos a hacerlos despacito y vamos a ver de qué manera. Entonces, es verdad, pero yo creo que esto cada vez está más... Y donde realmente sí que yo he notado los cambios de manera radical ha sido en el mundo científico. El mundo científico por los motivos de que es mucho más dinámico, etcétera. Es decir, pues todos los ingenieros que yo conozco que se han dedicado pues a hacer el doctorado o a hacer estancias en universidades y tal, y bueno, pues unas carreras muy brillantes. O sea, en ese aspecto, ahí sí que, vamos, no es el mundo de la... O es cierto mundo profesional, no es un mundo profesional. Sí, pero tenemos que hablar de la empleabilidad también. Tenemos que comentar algo de cómo se están colocando los ingenieros que estamos formando. Y a lo mejor, Nuria, tú tienes datos de esto, no sé si es del vicerrectorado, pero yo creo que estamos en buenas cifras, ¿no? Estamos en cifras muy altas. Prácticamente la empleabilidad al cabo del año de finalizar los estudios es del 100%. Es verdad que muchos están en centros de investigación, otros están en estancias internacionales y otros van a empresa. Y la industria de automoción, la propia industria aeronáutica absorbe muchos de los estudiantes que salen de aquí, que luego además combinan con el máster o combinan con un máster fuera o un máster más específico, por ejemplo, en materiales compuestos. Pero es verdad que en general todas las titulaciones de la Politécnica tienen un nivel de empleabilidad al cabo del año superior al 90%, y en ese sentido ingeniería de materiales está más o menos al mismo nivel que puede estar una ingeniería industrial, una ingeniería aeroespacial, prácticamente igual. O sea que la empleabilidad es muy alta. Desde ese punto de vista yo quiero decir que creo que se están haciendo las cosas bien, que es una titulación joven, pero es una titulación que aporta un valor añadido en muchas áreas de la industria de ingeniería, que además la prueba de que es una profesión demandada es lo que acabas de decir, pero como todo es mejorable en el futuro, pues no podemos quedarnos parados. Entonces, quizás os podría preguntar también en el futuro qué creéis que había que mejorar, cuáles son las
carencias que podríamos tener, cómo se pudieran mejorar y que hacia dónde tenemos que ir en el futuro para dar respuesta a lo que la sociedad va demandando, ¿no? Bueno, yo primero, si me permitís un segundo, al hilo de lo anterior, porque yo también, bueno, aparte de que he seguido, digamos, la trayectoria de algunos alumnos, pero jóvenes, eso sí, en la época en la que he sido coordinador, y la verdad es que, pues, efectivamente hay muchos que acaban haciendo investigación, o de momento que hacen la tesis, en centros muy punteros de todo el mundo, o sea, en Europa y fuera, y otros que están trabajando en empresas buenísimas. Y quería comentar ahí también mi experiencia personal. O sea, por ejemplo, yo los 2 últimos postdocs que he contratado son antiguos alumnos de Ingeniería de Materiales de aquí y han dado un resultado fenomenal, vamos. Y también desde el punto de vista un poco de empresario, que bueno, yo soy socio fundador de una startup de tecnologías cuánticas, pues uno de nuestros empleados era alumno de esta escuela, no está ya en la empresa porque quería irse fuera y demás, pero estuvo y también pues un chico muy bueno, y de hecho tenemos una oferta ahora abierta y ya he visto que algún currículum de estudiantes de la última promoción de aquí, o sea que vamos, que ya te digo, incluso en empresas pequeñas y de áreas que al principio que podrían en principio no parecer tan cercanas como esto que hablo, ¿no? de una empresa que desarrolla emisores de fotones individuales, pues están ahí también y dando resultados buenísimos. Preguntabas por el futuro, ¿no? O Sí. posibles. Pues bueno, a ver, yo después de esto que acabo de decir, lo primero que diría es que la titulación está muy bien. O sea, que creo que la gente que sale de aquí, en general, sale con unos conocimientos y con unas capacidades muy buenos. Y bueno, cosas a cambiar, pues siempre hay, claro. Un poco pasa también por reconocer las peculiaridades igual de la titulación, ¿no? De ingeniería de materiales es un área, como hemos dicho ya, pues muy transversal. Es imposible abarcarlo todo y demás en 4 años, ¿no? Pero bueno, quizá, por ejemplo, pues es posiblemente la única ingeniería o que yo conozco en la que no hay una asignatura de dibujo, por ejemplo. Quizá algún tema relacionado con programación. Hacer hincapié en cosas que vamos a tener que tener cada vez más presente de cara a la titulación y a los estudiantes también, pues son pues los temas de sostenibilidad, aunque creo que eso ya se hace bastante, pero también ahora pues temas de un poco de tratamiento de datos, de Big Data y bueno, y de inteligencia artificial y Machine Learning. Pues eso todavía está por ver, ¿no? El impacto que va a tener eso en todo esto que estamos hablando, en la investigación y desarrollo en ingeniería de materiales, pero seguramente, bueno, lo está teniendo ya y seguramente va a tener mucho más. Y seguramente todos esos procedimientos y herramientas, digamos, va a ser algo que con lo que tarde o temprano los estudiantes tendrán que familiarizarse, bueno, y nosotros posiblemente, pero también los estudiantes tendrán que familiarizarse seguramente en el futuro, cosas en las que se podría ir pensando quizás. Muchas gracias, José María. ¿Vosotros queréis añadir algo? A mí me gustaría decir una cosa, porque si creo que habíamos hablado de las carreras tradicionales, que asociadas a profesiones, etcétera, a determinadas actividades, y de alguna manera hemos trasladado esa manera de pensar a los materiales. Digo de alguna manera porque realmente para organizarnos pues tenemos materiales funcionales, estructurales, etcétera, pero el futuro no es de los materiales estructurales, funcionales o biológicos. No, el futuro es de los materiales. Y los materiales nuevos, cada vez, si algo está claro, es que son más transversales. Ahora mismo ya se están desarrollando hormigones que se autorreparan porque tienen bacterias reprogramadas genéticamente para producir fibras cuando se produce la corrosión de las armaduras. Y ahí estamos hablando ya de un material vivo. Y esto no es ficción, esto ya existe. Ya existe. O sea, ya se puede comprar un producto para reparar grietas en hormigón basado en bacterias, una cosita. Y de hecho ya se está trabajando en lo que llama Europa, y hay una línea de financiación importantísima de los Engineered Living Materials, materiales ingenierados, vamos a traducirlo mal, vivientes, pero para aplicaciones que son estructurales, no estamos hablando de la salud. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos repensar un poco intentar evitar la tendencia a hacer
cajitas de un tipo, los de otro tipo, los de otro tipo, e intentar dar una formación todavía, si cabe, más transversal. Yo creo que esa es la primera reflexión. Y la segunda es que también tendríamos que hacer un esfuerzo por volvernos a la maestra absoluta de los materiales, que es la naturaleza. La naturaleza tiene unos materiales que se autoconstruyen, que valen para todo, y cuando digo valen para todo es que resuelven a la vez problemas funcionales, problemas estructurales, problemas biológicos, se autorreparan, son sostenibles. Entonces, yo creo que el volver a lo que se llama el biomimetismo, pero no solamente por copiar procesos o copiar, sino por copiar lo que hay detrás, yo creo que este es otro punto importante. Bueno, pues evidentemente esto es un reto muy grande al futuro que quizás le corresponderá más a la gente joven, que es la que estamos formando actualmente. Llevamos, yo creo que ya más de una hora hablando. Podríamos estar hablando aquí de forma infinita, creo, porque parece que es un tema realmente apasionante, ¿no? Y cada vez que entramos más en los detalles, pues surgen ideas nuevas, surgen cosas nuevas. Pero en algún momento tendremos que cortar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente vamos a dar paso al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o alguna idea que quiera reflejar, ¿no? Pues es bienvenida, ¿no? Andrés, si tenemos un micrófono por ahí para que, como esto es un podcast, que Andrés Valiente es una persona respetable de esta escuela, un catedrático de toda la vida. Gustavo ha comentado en su intervención el desarrollo de ciertas tecnologías que desde el punto de vista de la salud pues, son muy esperanzadoras. Pero a mí me ha saltado un pequeño temor el escucharle, especialmente cuando ha dicho que existe la posibilidad, que ya es una realidad, de leer ondas cerebrales. Y de eso a vigilar el pensamiento, ¿hay mucha distancia? No, ninguna. De hecho ahora mismo... No, es que este es un problema real. Hace ya 5 años, estoy hablando de memoria, me equivocaré, pero así, 5 años, que Chile modificó su constitución porque tenía que modificar no sé qué párrafos, y aparte de las modificaciones que tocaba, hizo una enmienda para proteger el pensamiento. No se llama así exactamente, pero sí para los neuroderechos. Y eso, ahora día hay un movimiento muy importante de neuroderechos, precisamente porque el problema ahora ya, Andrés, no es que no tengamos la capacidad de hacerlo, sino que todo el mundo se ha dado cuenta de que eso es asomarse al abismo o al no abismo. Pero lo que quiero decir es que hay, como todas las tecnologías son de doble uso, o pueden tener un uso nocivo y eso efectivamente ya está. Y ahora hay un español muy relevante, además de hecho es el que lidera el Centro Nacional de Neurotecnología, Rafael Yuste, algunos sonará. El Centro Nacional de Neurotecnología se aprobó hace un par de años y su sede es en Madrid. Nosotros, como Universidad Politécnica de Madrid, somos centro asociado del Centro Nacional de Neurotecnología, está en desarrollo ahora mismo, y su presidente es Rafael Yuste. Bueno, pues Rafael Yuste es una persona muy señalada en todo este tema de los neuroderechos, y de hecho está ahora mismo trabajándose de una manera muy intensa, porque ese futuro que parecía distópico y absurdo de que vayamos con papel de plata en la cabeza, pues no está tan lejos, no está tan lejos. Efectivamente ya tenemos esa capacidad. Quizá no a 10 metros, pero a 1 metro probablemente sí ya la tenemos. La capacidad de leer y de interpretar, no solamente de leer y interpretar, toda la maquinaria de nuestras neuronas. Creo que también hay una pregunta por allí atrás. Jaime Orellana. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Tenía una pregunta para José María Ulloa. Durante su intervención ha hablado de ordenadores cuánticos, de que todavía no están a nivel comercial. ¿Qué hace un ordenador cuántico tan interesante para los que no estamos tan metidos en ese mundo? Bueno, pues a ver, explicar bien el
poco el concepto fundamental del ordenador cuántico no es sencillo, si quieres ir a cierta profundidad. Bueno, como sabéis, se basa en un paradigma de funcionamiento diferente, ¿no? En el que debido a la superposición de estados cuánticos, pues no tienes una lógica binaria, sino múltiple y demás. Y esto le permite operar de manera diferente y, en principio, resolver problemas que no son resolubles, digamos, por los ordenadores tradicionales y otros que sí lo son, pero resolverlos de una manera infinitamente más rápida. O sea, ahora mismo, y a veces se confunde lo que es el ordenador cuántico con la simulación cuántica, que es están relacionados, pero no es lo mismo. Simulación cuántica, digamos, que es algo que se está realizando ya también, pues es una forma, es algo parecido a un ordenador cuántico, pero y ahí hay una aplicación muy clara que es el simular sistemas cuánticos, que no pueden simularse de forma clásica, por ejemplo. Pero bueno, básicamente las aplicaciones pues eso, finales a nivel de usuario, pues sería tener un ordenador. Por eso digo que, es que no creo que necesitemos ordenadores cuánticos a nivel de usuario, ¿no? en nuestras casas. Pero sí que para algunas cosas pues van a permitir resolver problemas que no se resuelven actualmente y otros de manera infinitamente más rápida. De ahí el riesgo, por ejemplo, el famoso riesgo ahora mismo de que el ordenador cuántico ponga en riesgo toda la seguridad actual en las comunicaciones, toda la criptografía actual basada en métodos tradicionales. Pues no puedes desencriptarla con un ordenador, digamos, tradicional, o necesitas unas escalas de tiempo brutales. Un ordenador cuántico podría hacerlo en segundos, en principio, y poner todo patas arriba, ¿no? Está claro que los cambios que nos esperan son cambios brutales en el futuro cercano. Pero bueno, en algún momento tenemos que concluir. Yo creo que nos hemos extendido un poquito más del tiempo que teníamos incluso, ¿vale? Y bueno, agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a Nuria el haber estado con nosotros. Recordemos que es la primera ingeniería de materiales de España, a Gustavo Guinea, a José María Ulloa y a toda la audiencia vuestra. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias.